Este video presenta historias relajantes diseñadas para ayudarte a dormir rápido y profundamente. Si disfrutas del contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para recibir más videos que te ayudarán a descansar mejor. Ahora, es el momento de relajarte, dejar atrás las preocupaciones del día y sumergirte en un sueño reparador. Había una colina, suave y verde, que parecía estirarse hacia el cielo en una pequeña aldea al norte. En la cima, un gran árbol de hojas frondosas dominaba el paisaje, ofreciendo sombra y refugio a quienes se aventuraban a sentarse bajo él. Era un lugar especial, lleno de paz, y siempre había sido el rincón preferido de Ana. Ana había descubierto aquel lugar en su infancia, cuando las tardes de verano parecían infinitas y las preocupaciones se desvanecían al ritmo de los días cálidos. Ahora, ya adulta, seguía volviendo allí cuando sentía que el mundo a su alrededor se volvía demasiado ruidoso. La colina, con su brisa suave y su vista infinita del horizonte, siempre la había ayudado a reconectar con lo que realmente importaba, la tranquilidad y la simplicidad. Un día, sintiendo el peso de la rutina y la ansiedad en su pecho, Ana decidió que era el momento de regresar a la colina. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se permitió un respiro, y su mente anhelaba el silencio, el mismo que tanto le ayudaba a calmarse. El cielo estaba despejado, con solo algunas nubes blancas que se deslizaban suavemente como si flotaran sin esfuerzo alguno. Ana caminaba por el sendero que llevaba a la colina, sintiendo cómo sus pasos se acompasaban con el ritmo natural de la tierra bajo sus pies. La frescura del aire le acariciaba la piel, y poco a poco, las tensiones de su día comenzaron a disiparse. El viento susurraba entre los árboles, un sonido suave y constante que parecía decirle que todo estaría bien. Esa brisa no traía consigo palabras, pero Ana siempre la había sentido como un abrazo, un recordatorio de que el tiempo avanza sin prisa y que la naturaleza siempre está ahí, inmóvil y paciente, esperando a quienes deciden detenerse y escuchar. Al llegar a la cima, se sentó bajo el gran árbol. Su tronco era fuerte y sus ramas se extendían como si quisieran alcanzar las estrellas, pero al mismo tiempo proporcionaban una sombra acogedora. Desde allí, podía ver todo el valle, los campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el río serpenteando en la distancia, y las pequeñas casas de la aldea que parecían parte de un paisaje pintado con delicadeza. Todo era tan familiar, tan constante. Ana se tumbó en la hierba, sintiendo como el suelo la sostenía. Cerró los ojos y respiró profundamente. Cada inhalación traía consigo la fragancia del campo, una mezcla de flores silvestres y tierra húmeda, mientras que cada exhalación le permitía liberar la tensión acumulada. Mientras se concentraba en su respiración, su mente, que siempre estaba llena de pensamientos y preocupaciones, comenzó a vaciarse lentamente. Los problemas de su día se alejaban, como hojas llevadas por el viento, dejándola en un estado de paz. El tiempo parecía detenerse. No sabía cuánto había estado allí, pero no importaba. Se sentía en equilibrio, como si estuviera flotando entre el cielo y la tierra, conectada con el entorno de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si la naturaleza, el viento, el árbol y el cielo la hubieran estado esperando, dispuestos a recordarle lo sencillo y hermoso que es estar presente, simplemente siendo. Con los ojos cerrados, podía escuchar los sonidos alrededor de ella con más claridad. El suave murmullo de las hojas al moverse, el canto de un pájaro a lo lejos, y el leve susurro del viento que jugaba con su cabello. Cada sonido era como una melodía creada por la naturaleza para calmar su mente, una sinfonía que no necesitaba palabras ni explicaciones. Poco a poco, Ana empezó a recordar las pequeñas cosas que la habían hecho feliz a lo largo de su vida. Pensó en las tardes de su niñez, corriendo por los campos, sin preocupaciones ni miedos, simplemente disfrutando del momento. Recordó las risas compartidas con amigos, las charlas largas y sin rumbo con personas queridas, y esos momentos en los que la vida se sentía ligera y sin complicaciones. Estos recuerdos, que habían estado enterrados bajo las preocupaciones diarias, emergían ahora con una claridad sorprendente. La brisa continuaba acariciando su rostro, como un recordatorio suave de que todo era pasajero, tanto lo bueno como lo malo. Y eso, lejos de preocuparla, le brindaba una calma profunda.
No tenía que controlar el flujo de la vida, solo tenía que estar allí, sintiendo y permitiéndose ser parte de todo. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, el cielo se pintó de tonos anaranjados y rosados, reflejando la calidez que Ana sentía en su interior. No estaba sola, nunca lo había estado realmente. El mundo siempre había estado a su alrededor, esperándola para recordarle que el presente es suficiente, que la belleza de la vida está en los pequeños detalles. Después de un rato, abrió los ojos lentamente, sintiendo como su cuerpo se sentía más liviano, como si hubiera dejado ir todas las preocupaciones que había traído consigo. Se incorporó, mirando una vez más el paisaje que la rodeaba. Era el mismo de siempre, pero a la vez, lo veía con una nueva apreciación. Cada rincón, cada sonido, cada brisa era un recordatorio de la paz que siempre había estado allí, esperándola. Antes de levantarse, Ana se prometió a sí misma que volvería más a menudo, no solo físicamente, sino también mentalmente. En su día a día, cuando las preocupaciones y el ruido del mundo amenazaran con sobrepasarla, recordaría este lugar. El susurro del viento, el calor del sol, y la sensación de estar conectada con algo mucho más grande que ella misma. Se puso de pie, estirando los brazos hacia el cielo, como si quisiera abrazar el momento. El sol estaba casi por desaparecer, y las primeras estrellas comenzaban a asomar tímidamente en el firmamento. Ana comenzó su caminata de regreso, con el corazón ligero y la mente tranquila. Cada paso que daba, sentía que la tierra debajo de sus pies la sostenía con firmeza, y que no importaba cuán rápido o lento caminara, el mundo seguiría girando a su propio ritmo. Al llegar a su hogar, la noche había caído completamente. Se preparó una taza de té caliente, y se sentó junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. Todo estaba en calma, tanto afuera como dentro de ella. Las estrellas brillaban con una intensidad serena, y la luna, alta en el cielo, iluminaba suavemente el paisaje. Ana sonrió para sí misma, reconociendo que, en medio del caos del mundo, siempre había espacio para la paz. La clave estaba en buscar esos momentos, en permitirse ser parte del silencio y en recordar que, al final del día, todo estaba bien. No había prisa, no había apuro, solo estaba el ahora. Cerró los ojos una vez más, sabiendo que, cuando despertara, la calma que había encontrado en la colina seguiría con ella, recordándole que la tranquilidad siempre estaba a su alcance, esperando pacientemente en los pequeños susurros del viento. A veces, en los días largos y agotadores, me gusta cerrar los ojos y recordar la casa de la playa donde solíamos ir de pequeños. Esa casa, con sus paredes blancas desgastadas por el viento salado, era nuestro refugio. Podía escuchar las olas desde la ventana de mi cuarto, un sonido constante que, sin importar el estado del mar, me llenaba de calma. Recuerdo cómo llegábamos allí después de un largo viaje en coche. Siempre nos tomaba más tiempo del necesario porque papá se detenía en cada puesto de frutas que encontrábamos en el camino. Hay que aprovechar lo que la tierra nos da, decía, y comprábamos mangos, piñas y naranjas que luego llenaban la casa de su dulce aroma. Mamá no discutía, se quedaba callada con esa media sonrisa de quien sabe que, en el fondo, esos pequeños retrasos eran parte del viaje. El camino hacia la playa era un sendero de arena suave que bordeaba un pequeño acantilado. Bajábamos despacio, sintiendo como la arena fría se colaba entre los dedos de los pies. A veces, había pequeñas flores silvestres que crecían a los lados del sendero. No recuerdo su nombre, pero siempre me gustaba detenerme a mirarlas, como si fueran un pequeño secreto que el paisaje guardaba solo para mí. Una vez que llegábamos a la playa, el mundo se volvía aún más sencillo. No había nada más que el mar, el cielo y nosotros. Nos sentábamos bajo una sombrilla de tela vieja y pasábamos el día observando cómo las olas venían y se iban, siempre en ese eterno vaivén. Recuerdo que me perdía en ese ritmo, en la cadencia que parecía estar sincronizada con mi propia respiración. Cada ola era como un suspiro profundo, y mientras la veía romper en la orilla, sentía como toda la tensión de mi cuerpo desaparecía poco a poco. Las tardes eran tranquilas. Mientras mis padres descansaban bajo la sombra, yo solía caminar por la orilla, sintiendo la frescura del agua en mis pies.
La brisa jugaba con mi pelo y siempre me llenaba de una energía suave y reparadora. A veces encontraba conchas pequeñas o piedras redondeadas por el mar. Las recogía y las guardaba en mis bolsillos, como si cada una contuviera una pequeña historia, un fragmento de algo más grande que yo no alcanzaba a comprender del todo. Uno de mis momentos favoritos era el atardecer. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de naranjas, rosas y púrpuras. No había un momento más perfecto que ese. La luz era cálida, pero no abrasadora, y todo parecía envolverse en un manto de tranquilidad. En esos momentos, mi mente se callaba. No había preocupaciones, ni planes, solo el presente. El sonido de las olas, el olor del mar y el suave tacto de la arena bajo mis pies eran todo lo que necesitaba para sentirme completa. Volver a la casa al final del día siempre tenía un aire de melancolía suave, pero reconfortante. El mar quedaba atrás, pero su eco seguía resonando en el aire. Mamá preparaba una cena sencilla, generalmente pescado fresco con ensalada. Nos sentábamos en la pequeña mesa de madera, y hablábamos poco. No porque no tuviéramos nada que decir, sino porque el silencio compartido tenía una especie de magia. El crepitar de la brisa contra las ventanas, el canto de algún grillo lejano, eran los únicos sonidos que acompañaban la noche. A veces, después de la cena, salíamos al pequeño patio trasero. Las estrellas eran más brillantes allí, lejos de la ciudad, y el cielo nocturno parecía más cercano. Nos tumbábamos sobre mantas viejas y observábamos en silencio cómo las estrellas aparecían una a una, como si alguien estuviera encendiendo pequeñas luces en el firmamento. Papá siempre decía que las estrellas contaban historias, pero que solo podías escucharlas si estabas en calma. Y, aunque nunca supe bien qué quería decir con eso, siempre me gustaba imaginar que, de alguna manera, esas luces lejanas tenían secretos que nos susurraban en la quietud de la noche. Dormir en la casa de la playa era un regalo en sí mismo. El colchón no era el más cómodo, pero el sonido del mar me envolvía como una canción de cuna. Cerraba los ojos, y cada ola parecía acercarse y retirarse al compás de mi respiración. El tiempo se desvanecía en la oscuridad, y mis sueños se llenaban de imágenes de agua, de cielos abiertos y de caminos de arena. Pasaron los años, y dejamos de ir tanto a la casa de la playa. La vida se volvió más ajetreada, y las responsabilidades fueron ocupando el espacio que antes pertenecía a esos días tranquilos. Pero cada vez que siento el peso del mundo sobre mis hombros, cierro los ojos y regreso a esos momentos. Puedo sentir la brisa marina, oír el murmullo de las olas, y de inmediato, todo se calma. Es como si el mar tuviera la capacidad de recordarme lo pequeño que soy, y lo grande que es el mundo. Mis preocupaciones se diluyen, se convierten en pequeñas partículas que se mezclan con la arena y el agua, y desaparecen. Hoy, mientras escribo estas palabras, pienso en lo importante que es encontrar esos lugares de paz en nuestra mente. No importa si es un recuerdo, un paisaje o simplemente un momento en el que el presente es lo único que existe. A veces, en la vorágine del día a día, olvidamos que dentro de nosotros siempre hay un refugio al que podemos regresar. Esa playa, con su cielo amplio y su mar infinito, sigue siendo mi refugio. Y aunque tal vez no vuelva a caminar por ese sendero de arena, sé que siempre puedo cerrar los ojos y sentirme allí. Porque la calma, la verdadera calma, no está en los lugares físicos, sino en los momentos que guardamos en nuestra memoria. Quizás tú también tengas un lugar así, o tal vez no lo hayas encontrado aún. Pero te aseguro que está allí, en algún rincón de tu mente, esperando ser descubierto. Puede ser un bosque, una montaña, o incluso una habitación llena de luz. Lo importante es que, cuando lo necesites, puedas refugiarte en él. Solo tienes que cerrar los ojos, respirar profundo, y dejar que el mundo exterior se desvanezca por un momento. Y entonces, en medio del silencio, podrás escuchar las olas. Desde que recuerdo, el mar siempre ha sido mi refugio. No era uno de esos mares que ves en postales tropicales, con aguas turquesas y palmeras inclinándose graciosamente hacia el horizonte. No, este mar era algo más profundo, más sereno, aunque a veces, cuando la tormenta lo atravesaba, podía volverse furioso.
pero esa furia era parte de lo que lo hacía único, vivo, real. Cada verano pasábamos largas temporadas en la casa de mis abuelos, justo en la costa. Era una casa sencilla, pero tenía ese aroma a madera vieja y a sal marina que se impregnaba en las paredes. Y todas las noches, el sonido del oleaje me arrullaba como una canción constante, una que nunca fallaba en hacerme sentir en paz. Esa paz era exactamente lo que necesitaba ahora. Mi vida en la ciudad había cambiado. Los días eran un torbellino de responsabilidades, de expectativas, de reuniones, y de la constante sensación de que algo no iba bien. No era nada en particular, solo esa presión en el pecho, ese nudo en el estómago que a veces aparecía sin motivo aparente. Así que decidí que necesitaba un respiro, algo para reconectar conmigo misma, algo que me devolviera ese sentido de calma que hacía tanto había perdido. Regresé a la casa de mis abuelos, ahora vacía desde que ambos ya no estaban, pero que aún mantenía su esencia intacta. La primera noche fue la más difícil. Llegué justo al atardecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de colores suaves, una mezcla de naranjas y rosas que se desvanecían lentamente en el azul profundo del cielo. El mar, en ese momento, estaba en calma. Solo un par de olas rompían perezosamente en la orilla. Caminé por la arena húmeda, sintiendo como mis pies se hundían ligeramente con cada paso. Había algo terapéutico en esa sensación, en esa conexión con la tierra, con el agua. Decidí quedarme un rato, simplemente observando el horizonte. El viento jugaba con mi cabello, y por un momento me permití respirar profundamente, inhalando ese aire salado que me recordaba a mi niñez. Cerré los ojos y dejé que todos los sonidos a mi alrededor formaran una melodía en mi mente. Las gaviotas en la distancia, el crujido de la arena bajo mis pies, el murmullo del agua, todo eso formaba parte de algo mucho más grande, algo que me hacía sentir pequeña, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de que mis preocupaciones también lo eran. Cuando el sol finalmente se ocultó, regresé a la casa. Por dentro, la luz era tenue, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes vacías. Me instalé en la pequeña habitación que solía ser mía cuando era niña. Las cortinas, desgastadas por el tiempo, aún estaban allí, moviéndose ligeramente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Me tumbé en la cama y cerré los ojos, escuchando el mar. El susurro constante de las olas era mi única compañía. Al principio, me sentí inquieta. Llevaba tanto tiempo en la ciudad, rodeada de ruido y actividad, que el silencio y la tranquilidad me resultaban extraños. Pero poco a poco, algo dentro de mí comenzó a soltarse. Los latidos de mi corazón, que habían estado acelerados, empezaron a ralentizarse, siguiendo el ritmo del agua que entraba y salía de la orilla. Y sin darme cuenta, me quedé dormida. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de las olas y la luz suave que entraba por la ventana. Me sentía renovada, como si el mar hubiera arrastrado con él todas mis preocupaciones durante la noche. Decidí que ese día lo pasaría explorando, caminando por la costa y tal vez redescubriendo esos rincones que hacía tanto no visitaba. El sendero que conducía a una pequeña colina cercana era uno de mis favoritos. Desde lo alto, se podía ver el océano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, y ese día, el cielo estaba despejado, de un azul intenso. Subí despacio, disfrutando de cada paso, de cada pequeña flor que crecía entre las rocas. Cuando llegué a la cima, me senté y dejé que la vista me envolviera. Era fácil perderse en pensamientos cuando estaba allí. El viento soplaba suavemente, y el sonido del mar desde esa altura era más suave, más lejano, pero aún presente. Me di cuenta de que todo lo que me había estado agobiando en la ciudad parecía tan distante en ese momento, como si perteneciera a otra vida. Aquí, todo lo que importaba era el presente, este instante de calma y serenidad. Durante los días siguientes, establecí una rutina simple. Me levantaba temprano, caminaba por la playa o exploraba algún sendero, y luego pasaba la tarde en la casa, leyendo o simplemente observando el paisaje desde la ventana. No tenía prisa por hacer nada, y eso era lo más liberador de todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía permitirme simplemente ser. Una tarde, mientras caminaba por la orilla, encontré una botella varada en la arena. Era pequeña, de vidrio verde,
y dentro había un papel arrugado. Mi primer instinto fue pensar que era solo basura, pero algo en mí me hizo recogerla. Me senté en la arena y cuidadosamente saqué el papel. Estaba bastante desgastado por el agua, pero aún podía leer algunas palabras. A quien encuentre esto, que el mar le traiga paz y calma, así como lo hizo conmigo. Sonreí. No sabía quién había escrito esas palabras ni cuándo, pero me gustó la idea de que alguien más había sentido lo mismo que yo, que el mar tenía ese poder de sanar, de devolvernos a lo esencial. Guardé la botella y el mensaje, pensando que tal vez un día escribiría mi propia carta y la devolvería al mar. Las noches seguían siendo mi parte favorita del día. Después de la cena, solía salir al porche, envuelta en una manta, y me quedaba allí, escuchando el mar. A veces, la luna brillaba tan intensamente que el agua parecía plateada, reflejando su luz en suaves destellos. En otras ocasiones, el cielo estaba nublado, pero incluso entonces, el sonido del mar era lo único que necesitaba para sentirme en paz. Una de esas noches, mientras el viento soplaba suavemente y el mundo parecía estar en completa armonía, me di cuenta de algo importante. No se trataba solo del mar o de la casa de mis abuelos. Se trataba de permitirme a mí misma encontrar momentos de quietud, de aceptar que estaba bien no hacer nada, que estaba bien simplemente ser. Regresé a la ciudad unas semanas después, pero algo había cambiado en mí. Las responsabilidades seguían allí, el ritmo de vida seguía siendo rápido, pero ahora tenía un refugio, un lugar dentro de mí al que podía acudir cada vez que lo necesitara. Solo necesitaba cerrar los ojos y escuchar el susurro del mar, ese que siempre me recordaba que todo estaba bien, que todo iba a estar bien. Y es que, al final, todos necesitamos un lugar así, un espacio donde podamos respirar profundamente y sentir que, en medio de todo, hay una calma que siempre está al alcance. Para mí, ese lugar siempre será el mar, pero creo que cada uno puede encontrar su propio refugio, ese rincón del mundo, real o imaginario, donde el tiempo se detiene y todo se vuelve más ligero, más simple. Cuando el estrés se apodera de mí, cuando la ansiedad parece demasiado, cierro los ojos y escucho, aunque sea en mi mente, el suave romper de las olas. Y entonces, todo vuelve a su lugar. Siempre me ha gustado escapar de la ciudad, y cada vez que puedo, busco refugio en algún rincón tranquilo donde el tiempo parece detenerse. Hace unas semanas, sentí la necesidad de alejarme de las pantallas, el ruido y las constantes interrupciones de la rutina diaria. Decidí que un pequeño retiro en las montañas era justo lo que necesitaba. Reservé una cabaña sencilla en un pueblo pequeño, casi escondido entre los picos verdes. No había estado antes en ese lugar, pero algo en las fotos me llamó la atención, la calma que parecía emanar de cada imagen. Árboles altos, un lago que reflejaba el cielo y un sendero que serpenteaba suavemente por el bosque. Era justo lo que buscaba. Llegué al pueblo en la tarde, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las montañas. El aire fresco y limpio golpeó mi rostro al bajar del coche, llenándome de una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Los colores cálidos del atardecer bañaban todo con una luz dorada, y cada rincón del paisaje parecía invitarme a respirar profundamente, olvidándome de las preocupaciones. Después de recoger la llave de la cabaña en una pequeña tienda local, me dirigí hacia el camino de tierra que conducía al lugar. Era sencillo, pero acogedor. Una pequeña casa de madera con una chimenea que prometía noches cálidas, rodeada de árboles y un par de sillas en el porche desde donde se podía observar el horizonte. Dejé mi equipaje dentro y, sin perder tiempo, salí a caminar por el sendero que serpenteaba más allá de la cabaña. El silencio del bosque era tan envolvente que, al principio, me costó acostumbrarme. En la ciudad, el ruido nunca se detiene. Pero aquí, la única música era el suave susurro del viento entre las hojas y el canto lejano de los pájaros. Caminé sin un destino fijo, dejando que el paisaje me guiara, y con cada paso sentía como mi cuerpo se relajaba. Mis hombros, tensos desde hacía semanas, comenzaron a soltarse. El ritmo de mis pensamientos, que solían correr a 1000 por hora, se desaceleró al compás de mis pies sobre la tierra. Después de caminar por lo que parecieron horas, encontré un pequeño claro. El sol ya casi se había puesto,
pero los últimos rayos todavía iluminaban el cielo con tonos rosados y naranjas. Me senté en una roca grande y respiré profundamente. En ese momento, sentí que todo el peso que llevaba encima comenzaba a desvanecerse. No había nada que hacer, ningún lugar a donde ir. Solo estaba yo, el cielo y el suave viento que acariciaba mi rostro. El siguiente día amaneció despejado, y decidí explorar un poco más. Descubrí que había un lago no muy lejos de la cabaña, así que preparé una pequeña mochila con algo de comida y agua, y me dirigí hacia allí. El camino al lago era más estrecho, pero no menos hermoso. Los árboles formaban un dosel sobre mí, y de vez en cuando, pequeños rayos de sol se filtraban entre las hojas, creando juegos de luz en el suelo. Cuando llegué al lago, la vista era aún más impresionante de lo que había imaginado. El agua era clara, tan tranquila que reflejaba el cielo perfectamente. No había señales de civilización, solo naturaleza en su forma más pura. Me senté a la orilla, dejando que mis pies rozaran el agua fresca. El sonido suave del agua acariciando las piedras y el murmullo lejano del viento crearon una sinfonía natural que me hizo cerrar los ojos y simplemente escuchar. El día pasó lentamente. Leí un poco, comí bajo la sombra de un árbol y me sumergí en mis pensamientos, pero no de la manera agitada de siempre. Esta vez, mis pensamientos fluían lentamente, como el agua del lago. Reflexioné sobre lo afortunado que era por estar allí, por tener ese momento para mí. A menudo, en la vida cotidiana, olvidamos lo importante que es detenernos y simplemente estar presentes. Nos dejamos llevar por la velocidad de todo, y momentos como este, tan simples, se vuelven raros y preciosos. Al caer la tarde, regresé a la cabaña. Encendí la chimenea, no porque hiciera frío, sino por el simple placer de ver las llamas bailando. Me senté frente al fuego, con una taza de té caliente entre las manos, y dejé que mis pensamientos se apagaran lentamente. Todo en ese lugar parecía estar diseñado para calmar, para reconectar con lo más esencial. El calor del fuego, el suave crujido de la madera y el aroma a pino que se filtraba por las ventanas. Pasé los siguientes días de la misma manera, caminando, explorando, leyendo. Cada día me sentía más en paz conmigo mismo. A veces, simplemente me sentaba en el porche de la cabaña, mirando las montañas a lo lejos. Podía pasar horas sin hacer nada, solo observando cómo el sol recorría el cielo, cómo las sombras cambiaban con el paso del tiempo. Era como si mi mente, siempre tan ocupada, finalmente hubiera encontrado el ritmo de la naturaleza. En una de mis últimas noches, decidí hacer algo que no había hecho en años, ver las estrellas. Había olvidado cuán increíblemente claro era el cielo cuando no hay luces de la ciudad para interferir. Me tumbé en la hierba, y durante horas, observé el cielo lleno de estrellas. Parecía un lienzo infinito, y cada estrella, una pequeña chispa en la oscuridad. Recordé que, cuando era niño, solía pasar horas intentando identificar constelaciones, inventando historias sobre lo que representaban. Esa noche, volví a sentir esa fascinación infantil, pero con una nueva apreciación por la quietud del momento. El último día, me desperté temprano, antes del amanecer. Había algo en la tranquilidad de la madrugada que me atraía. Salí al porche envuelto en una manta, y esperé a que el sol se levantara detrás de las montañas. El cielo comenzó a teñirse de un suave azul, luego rosado y, finalmente, dorado. Los primeros rayos del sol tocaron la tierra, iluminando todo con una luz suave y cálida. Sentí una calma profunda, una sensación de bienestar que no había experimentado en mucho tiempo. Al empaquetar mis cosas para regresar a la ciudad, me di cuenta de cuánto había cambiado en solo unos días. Mi mente estaba más clara, mi cuerpo más ligero. No llevaba conmigo ninguna gran revelación ni un plan detallado para cambiar mi vida. Lo único que llevaba era una sensación de paz, la certeza de que, a veces, todo lo que necesitamos es detenernos, respirar y reconectar con lo que realmente importa. Mientras conducía de vuelta, con las montañas desapareciendo en el espejo retrovisor, supe que volvería a ese lugar. Tal vez no a la misma cabaña, tal vez no al mismo bosque, pero definitivamente buscaría ese mismo silencio, esa misma calma. Porque, en el fondo, todos necesitamos un lugar al que escapar,
un lugar donde podamos encontrarnos de nuevo, lejos del ruido y las distracciones del mundo moderno. Y así, con la imagen del lago tranquilo en mi mente y el susurro del viento aún en mis oídos, regresé a la ciudad, sabiendo que, en cualquier momento, podía volver a ese rincón de paz que había encontrado en las montañas. María se despertó una mañana con el sonido suave de la lluvia golpeando contra su ventana. El cielo gris de la ciudad parecía reflejar su estado de ánimo. Llevaba meses sintiéndose ansiosa, atrapada en la rutina agitada de su vida cotidiana. Las reuniones interminables, las llamadas telefónicas constantes y el flujo incesante de correos electrónicos habían drenado su energía y su entusiasmo por la vida. Se levantó lentamente de la cama y se dirigió a la cocina. Preparó una taza de té verde, esperando que el calor y el aroma la reconfortaran. Se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia dibujaban intrincados patrones en el cristal. Los coches pasaban por la calle, salpicando agua en las aceras, y los peatones apresurados caminaban con paraguas, evitando los charcos. Mientras sorbía su té, María recordó los veranos de su infancia que pasaba en el campo, en casa de sus abuelos. Recordó los amplios campos verdes, el aire puro y fresco, y el canto de los pájaros al amanecer. Pensó en cómo solía correr libremente entre los árboles, sin preocupaciones ni prisas. Una sensación de nostalgia la invadió. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se permitía desconectar de su agitada vida. Decidió que era momento de hacer un cambio, de buscar un lugar donde pudiera reencontrarse consigo misma. Tomó su computadora portátil y comenzó a buscar destinos tranquilos, lejos del bullicio de la ciudad. Después de unos minutos, encontró un pequeño pueblo llamado Valle de la Serenidad, ubicado entre montañas y rodeado de ríos cristalinos. Las imágenes mostraban paisajes impresionantes, lagos serenos, bosques frondosos y caminos que serpenteaban entre colinas. Sin pensarlo demasiado, reservó una cabaña junto al lago por una semana. Sentía que ese lugar podría ser el refugio que necesitaba para calmar su mente y revitalizar su espíritu. Durante los días siguientes, María se preparó para el viaje. Hizo una lista de las cosas que necesitaría: ropa cómoda, zapatos para caminar, su diario y algunos libros que había querido leer pero que nunca encontraba tiempo para abrir. Decidió dejar su computadora y limitar el uso de su teléfono móvil. Es hora de desconectar de verdad, se dijo a sí misma. Informó en el trabajo que estaría de vacaciones y delegó sus responsabilidades. Aunque al principio se sintió inquieta al pensar en alejarse de sus obligaciones, también sintió un alivio al saber que podría tener tiempo para sí misma. La noche antes de partir, empacó sus maletas cuidadosamente. Miró alrededor de su apartamento, notando cómo el espacio, aunque moderno y cómodo, se sentía impersonal. Se preguntó cuándo había dejado de sentirlo como un hogar. Quizás este viaje me ayude a redescubrir lo que realmente quiero, pensó. La mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, despejando las nubes del día anterior. María cargó sus maletas en el coche y comenzó su viaje. Al principio, el tráfico de la ciudad la acompañó, pero a medida que avanzaba, las carreteras congestionadas dieron paso a caminos más tranquilos, bordeados de árboles y campos. La transformación del paisaje era evidente. Los edificios altos y grises fueron reemplazados por colinas verdes y extensiones de flores silvestres. Los colores vivos y el aire fresco llenaban sus sentidos. Bajó las ventanas y dejó que la brisa cálida acariciara su rostro. Puso música suave en la radio, melodías que complementaban el ambiente sereno que la rodeaba. Cantó algunas canciones y se permitió sonreír sin motivo. Sentía que con cada kilómetro recorrido, dejaba atrás una carga invisible. Se detuvo en una pequeña gasolinera de pueblo para llenar el tanque y comprar algo de comer. El encargado, un hombre mayor con una sonrisa amable, le recomendó probar las empanadas caseras que vendían allí. Son las mejores de la región, le aseguró. María las compró y las disfrutó en una mesa al aire libre, mientras observaba a la gente del lugar. Había una simplicidad y una calidez en ellos que le resultaba reconfortante. Después de varias horas de conducción, finalmente llegó a la entrada del Valle de la Serenidad.
Un letrero de madera tallada la recibió con un mensaje que parecía escrito especialmente para ella: bienvenido al lugar donde el tiempo se detiene y el alma encuentra descanso. Al leer esas palabras, sintió una oleada de emoción. Siguió el camino que la adentraba en el valle, rodeado de árboles altos cuyos follajes creaban un techo natural sobre el camino. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz y sombra que danzaban al ritmo del viento. Los sonidos de la naturaleza la envolvían, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas y el murmullo distante de un río. Sentía que estaba entrando en un mundo diferente, uno donde las preocupaciones quedaban atrás. La cabaña que había reservado se encontraba al borde de un lago cristalino, cuyas aguas reflejaban el azul del cielo y el verde de las montañas circundantes. Al estacionar el coche, María se quedó un momento contemplando el paisaje. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire puro y fresco. El exterior de la cabaña era rústico pero acogedor, construido con madera y piedras locales. Un pequeño jardín con flores silvestres la rodeaba, y en el porche había una mecedora y una mesa con sillas. Al entrar, encontró un espacio cálido y confortable. Una chimenea de piedra dominaba la sala de estar, y los muebles de madera estaban decorados con tejidos de colores suaves. Las ventanas ofrecían vistas espectaculares del lago y las montañas. Dejó sus maletas en el dormitorio, que era sencillo pero cómodo, con una cama grande cubierta con una colcha de algodón. Sobre la mesita de noche había una lámpara y un pequeño ramo de flores frescas. Después de desempacar, María decidió salir a explorar los alrededores. Se puso ropa cómoda y comenzó a caminar por un sendero que bordeaba el lago. El agua era tan clara que podía ver los peces nadando cerca de la orilla. En algunos puntos, el camino se adentraba en el bosque, donde los árboles altos proporcionaban una sombra refrescante. Encontró un pequeño muelle de madera que se adentraba en el lago. Se sentó al borde, dejando que sus pies colgaran sobre el agua. Cerró los ojos y se concentró en los sonidos, el suave chapoteo del agua, el canto de las aves y el zumbido distante de los insectos. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba en silencio. No pensaba en correos electrónicos pendientes, en llamadas que debía hacer o en tareas por completar. Solo existía el aquí y el ahora. Continuando su paseo, María se adentró más en el bosque. Se sorprendió al ver una familia de ciervos pastando cerca. Se detuvo en silencio para no asustarlos. Los ciervos levantaron la cabeza y la miraron por un momento antes de continuar comiendo, aceptando su presencia. Más adelante, observó una variedad de aves de colores vibrantes que volaban entre los árboles. Se maravilló de la diversidad de la vida silvestre y de cómo todo parecía estar en perfecta armonía. Encontró un arroyo de agua clara que corría entre las rocas, creando pequeñas cascadas. Se agachó y sumergió sus manos en el agua fría, sintiendo cómo la frescura la revitalizaba. Bebió un poco y sonrió al notar el sabor puro y refrescante. Al día siguiente, decidió visitar el pueblo cercano. Condujo por un camino que serpenteaba entre colinas y campos de cultivo. Las casas eran pintorescas, con fachadas de colores y jardines llenos de flores. Las calles empedradas y las plazas con fuentes le daban un encanto especial. Los habitantes del pueblo la saludaban al pasar, algunos inclinando la cabeza y otros sonriendo abiertamente. Se detuvo en una panadería de aroma irresistible. El panadero, un hombre robusto con mejillas sonrosadas, le ofreció probar una rebanada de pan recién horneado. Es una receta tradicional, le dijo con orgullo. El secreto está en dejar que la masa fermente lentamente. María compró un pan y algunos dulces para llevar a la cabaña. Continuó caminando hasta encontrar una plaza donde los niños jugaban y los ancianos conversaban en bancos bajo la sombra de los árboles. Sintiendo la necesidad de descansar, entró en una cafetería que parecía sacada de una postal. Las mesas y sillas de madera, las estanterías llenas de libros y los cuadros en las paredes le daban un ambiente acogedor. Pidió un café con leche y se sentó junto a una ventana que daba a la calle principal. Mientras esperaba, observó cómo la vida en el pueblo transcurría a un ritmo pausado y tranquilo. El propietario, don José, se acercó a su mesa. ¿Disfrutando del día?, le preguntó con una sonrisa amable. Mucho,
respondió María. Este lugar es maravilloso. Me alegra que lo veas así, dijo él. Aquí valoramos las cosas simples. ¿Eres nueva en el valle? Sí, estoy de visita por unos días. Necesitaba alejarme de la ciudad. Don José asintió comprensivamente. A veces, el alma necesita silencio para poder escucharse a sí misma. María y don José entablaron una conversación que se extendió por horas. Él le contó sobre la historia del valle, cómo las familias habían vivido allí por generaciones, cuidando de la tierra y respetando la naturaleza. Le habló de las festividades locales, de las leyendas que se contaban sobre las montañas y de cómo la comunidad se apoyaba mutuamente. Aquí todos somos parte de una gran familia, dijo. Cuando uno necesita ayuda, siempre hay manos dispuestas. María compartió sus propias experiencias, hablando de su vida en la ciudad y de cómo a veces se sentía abrumada por el ritmo acelerado y las exigencias constantes. Es fácil perderse en medio del ruido, reflexionó don José. Pero siempre podemos encontrar el camino de vuelta si escuchamos nuestro corazón. Antes de irse, don José le recomendó visitar la Galería de Arte de Elena, una joven artista local. Tiene un talento especial para capturar la esencia del valle, le dijo. Intrigada, María se dirigió a la galería. Al entrar, fue recibida por una explosión de colores y formas que representaban paisajes y escenas cotidianas. Las pinturas transmitían emociones profundas y una conexión íntima con la naturaleza. Elena apareció desde una habitación trasera. Bienvenida, saludó con entusiasmo. ¿Hay algo que te interese en particular? Todo es hermoso, respondió María. Se siente como si estuviera viendo el alma del valle a través de tus ojos. Es un lugar que inspira, dijo Elena. ¿Eres artista? No, pero siempre me ha gustado el arte. Aunque últimamente no he tenido tiempo para dedicarme a esas cosas. Siempre hay tiempo para lo que nos apasiona, afirmó Elena. ¿Te gustaría unirte a nuestra clase de pintura al aire libre mañana? Es gratuita y abierta a todos. María aceptó con alegría. Sentía que esta era una oportunidad para reconectar con una parte de sí misma que había dejado de lado. La mañana siguiente, María se unió al grupo de pintura en un prado cercano. Había personas de todas las edades, cada una con su caballete y sus materiales. Elena les guió en ejercicios para liberar la creatividad y expresarse sin temor al juicio. María tomó el pincel y comenzó a plasmar en el lienzo los colores y formas que veía y sentía. Al principio, dudó, pero pronto se dejó llevar por el proceso. Pintó el paisaje, pero también incorporó elementos abstractos que representaban sus emociones. Al finalizar, se sorprendió al ver su obra. No era una pintura técnicamente perfecta, pero reflejaba una parte de ella que había estado oculta. Se sintió satisfecha y emocionada. Elena se acercó para ver su trabajo. Es maravilloso, le dijo. Puedes sentir la energía y la autenticidad en cada trazo. Gracias, respondió María. No sabía que podía hacer algo así. Todos tenemos un artista dentro, afirmó Elena. Solo necesitamos permitirnos expresarlo. En los días siguientes, María se involucró más con la comunidad. Participó en una clase de cocina tradicional con doña Clara, donde aprendió a hacer platos típicos con ingredientes locales. Disfrutó del proceso de amasar, mezclar y cocinar, y del placer de compartir la comida con otros. También asistió a una sesión de yoga y meditación al aire libre, dirigida por Miguel, un hombre sereno que había viajado por el mundo antes de asentarse en el valle. Bajo la guía de Miguel, María aprendió técnicas de respiración y atención plena que le ayudaban a calmar su mente. Por las noches, se unía a las reuniones en la plaza, donde la gente se reunía para contar historias, tocar música y bailar bajo las estrellas. Se sintió acogida y parte de algo más grande. Una tarde, María decidió subir a una colina cercana que le habían recomendado. El camino era empinado, pero la vista desde la cima valía el esfuerzo. Desde allí, podía ver todo el valle, el lago, el pueblo, los campos y las montañas que lo rodeaban. Se sentó en una roca y contempló el paisaje.
Pensó en cómo había llegado allí, en cómo unos días en ese lugar habían tenido un impacto tan profundo en ella. Se dio cuenta de que la paz y la felicidad que sentía no provenían solo del entorno, sino también de las conexiones que había hecho y de la apertura de su propio corazón. Entendió que la ansiedad que sentía en la ciudad era en parte resultado de estar desconectada de sí misma y de los demás. Había estado enfocada en cumplir con expectativas externas, sin escuchar sus propias necesidades y deseos. Con esa claridad, María comenzó a pensar en cómo podría incorporar estos aprendizajes en su vida cotidiana. Sabía que no podía quedarse en el valle para siempre, pero también sabía que no quería volver a su antigua rutina sin cambios. Decidió que al regresar, buscaría un equilibrio entre sus responsabilidades y su bienestar personal. Se propuso establecer límites saludables en el trabajo, dedicar tiempo a actividades que le apasionaban y mantener las prácticas de atención plena que había aprendido. También consideró la posibilidad de involucrarse en actividades comunitarias, de conectar más con las personas a su alrededor y de encontrar formas de contribuir positivamente. El último día, María recorrió los lugares que se habían vuelto significativos para ella: el muelle en el lago, el claro en el bosque, la cafetería de Don José y la galería de Elena. Se despidió de las personas que habían enriquecido su experiencia, agradeciéndoles por su calidez y generosidad. Don José le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. «Es un recuerdo del valle», le dijo. Al abrirlo, encontró una pequeña figura tallada en madera que representaba un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. «Para que recuerdes mantenerte arraigada y, al mismo tiempo, abierta a crecer», explicó. María se conmovió. «No sé cómo agradecerte», dijo. «Vuelve cuando quieras», respondió él. «El valle siempre tendrá las puertas abiertas para ti». De camino a casa, María sentía una mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que el verdadero desafío sería mantener la paz interior que había encontrado una vez inmersa nuevamente en la vida de la ciudad. Al llegar a su apartamento, lo miró con nuevos ojos. Decidió hacer algunos cambios para que el espacio reflejara más quién era ahora. Añadió plantas, reorganizó los muebles para crear un ambiente más acogedor y dedicó un rincón a la meditación y el arte. En el trabajo, comenzó a establecer límites claros y a delegar cuando era necesario. Se dio cuenta de que al cuidarse a sí misma, también podía ser más efectiva y creativa en sus responsabilidades. Sus amigos y colegas notaron el cambio en ella. «Te ves radiante», le decían. María compartió sus experiencias y aprendizajes, inspirando a otros a buscar equilibrio y bienestar. Organizó sesiones de meditación en grupo y talleres de arte, creando espacios donde las personas podían desconectar y expresarse. Descubrió que al ayudar a otros, también fortalecía su propia práctica. María se mantuvo en contacto con sus amigos del valle. Intercambiaban cartas, correos electrónicos y llamadas ocasionales. Recibía noticias de las festividades, de las nuevas obras de arte de Elena y de las historias que don José recopilaba. Planeaba regresar al valle en sus próximas vacaciones, pero mientras tanto, mantenía vivo el espíritu del lugar en su corazón y en sus acciones diarias. Con el tiempo, María encontró un nuevo ritmo en su vida. Ya no se sentía consumida por la ansiedad ni abrumada por las demandas externas. Había aprendido a escuchar su interior, a valorar los momentos de quietud y a nutrir las relaciones que le aportaban alegría y significado. Entendió que el Valle de la Serenidad era más que un lugar físico, era un estado de ser al que podía acceder en cualquier momento. La paz y la armonía que había encontrado estaban dentro de ella, esperando ser cultivadas.